Saludos y bendiciones. Continuamos con esta hermosa tarea de la enseñanza de la clase del día de hoy en este núcleo número 18. Nos toca ver la clase número 4 y el tópico, como la justicia es producto de la justificación, debemos analizar desde el punto de vista etimológico. ¿Qué es justicia? Vamos a ver qué es justicia desde el punto de vista etimológico, señoras y señores. ¿Qué es la justicia? Lo primero que hay que tomar en cuenta en relación a la justificación, que es un plan predeterminado por Dios y que fue anunciado por los profetas según lo que registra Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto y de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Isaías 61:10 está hablando y está profetizando el profeta sobre la justicia, sobre el tema que nos atañe, sobre el tema que estamos estudiando. Reitero lo que dijo el profeta en Isaías 61:10. En gran manera me gozaré, en el futuro está hablando Isaías, en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, futuro también, profecía, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada. Justificación es el proceso o el plan que Dios ha desarrollado y llevado a cabo a través del nacimiento, vida, sacrificio, muerte y resurrección de Jesucristo, para justificar al hombre que estaba caído en Adán. Romanos 4, 2 y 5. La justicia imputada al hombre, amputada de Jesús, es la base y resultado de la justificación, de acuerdo a su uso en el Nuevo Testamento. Las palabras justicia y justificar vienen de la misma raíz. Dios declara justificado para siempre. Muy importante esta palabra, que usted la conozca, la crea, la acepte y viva. Justificado para siempre, aquel que él ve en Cristo. Este es un decreto equitativo que emana de la justicia misma de Dios, ya que la persona justificada está vestida de la justicia divina. La justificación no es una ficción, algo ficticio o temporal, o un estado emotivo, es decir, emocional del Creador, sino más bien una consideración y decisión inmutable en la mente de Dios y que llevó a cabo a través de su Hijo mediante el Espíritu Eterno. Igual ocurre con la justicia imputada al hombre como propiedad y resultado de la justificación. No es ficticia, vana, superflua, débil, endeble, variante, es permanente e inmutable y eterna en aquel que la obtiene, pues descansa solamente en los méritos del eterno Hijo de Dios y se obtiene por fe. Romanos 5:1. ¿Cómo dice Romanos 5:1? A ver, justificado pues por la fe,
Tenemos paz para con Dios por medio de aquel que nos amó, Jesucristo el justo. Por medio de la gracia, Tito 3, 4 al 7. Y se hace posible a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Todo este proceso que se desarrolló en Jesús mediante el Espíritu se le llama justificación. Romanos 3:24 y 4:25. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, no de la ley, porque la ley no existía, Abraham está antes de la ley, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham, oiga, a Dios, y le fue contado por justicia. Oiga, creyó Abraham a Dios, no en Dios. Porque una cosa, señoras y señores, es creer en Dios, como la mayoría o todos los que estamos aquí y gran parte de los que me están viendo creen en Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Entonces, todos creemos en Dios, listo, no tenemos problema con eso, pero todos le creemos a Dios. Dijo el italiano, ese es el problema. Ahora, el tema de la salvación por gracia solamente tiene 6 siglos predicándose, pastor. ¿Sabía usted eso? La iglesia vivió 1500 años creyendo que la salvación era por obras. Y por esa razón todavía nos quedan rastros. No sé si esta palabra cómo se expresa, vestigios, creo, no sé. Es decir, pedazos, trocitos de esa mentalidad dentro de la parte de la iglesia hoy. Es decir, que si yo no ayuno, que si yo no oro, que si yo no me congrego, que si yo no vigilo, que si yo no ofrendo y no diezmo, me pierdo. Es decir, yo tengo que obrar para ser salvo. Por 1500 años la iglesia creyó eso. Solamente la iglesia ahora tiene 500 años y piquitico hablando de la salvación por gracia, conociendo lo que es la justicia divina. Ahora, negar la gracia, negar la salvación por gracia, es negar la justicia de Dios. Es querer añadirle al sacrificio de Jesús más sacrificio. Ahora, ¿será que lo que padeció y sufrió Jesucristo no fue necesario? ¿Le falta más leña al hombre, más padecimiento, más sufrimiento? ¿Hay que añadirle más sufrimiento a Jesús para justificar? ¿O con lo que hizo está completo? Reitero lo que dice el escritor acá. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham, nuestro padre, según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Es decir, yo soy salvo por los 40 días de ayuno que me metí. Yo soy sano por los 2 millones que di de ofrenda para la iglesia. Yo soy salvo por que yo fui el que soldé y puse todas las vigas del techo. Tengo de qué gloriarme. ¿Sí? Ahora, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica, en este caso Cristo, al impío su fe le es contada por justicia. Romanos 4, 2 y 5. Justificación, según las Escrituras, es un acto, oiga, soberano y propio de Dios, que se da por pura gracia, declarando acepto ante Él a quienes creen en su Hijo. El término justificación, por lo general,
aparece en los textos sagrados con la expresión declarar justo y es aplicable a una acción única y exclusiva de Dios. ¿Sí? En este caso, como el juez justo. Única y exclusivamente Dios puede declarar justo al que determina dar los pasos que Dios ha establecido para ser justificado. Desde el punto de vista teológico, en el sentido más profundo, Dios es el que justifica. Isaías 45:25 al 53. Ya va. No, Isaías 45:25 y 53:11. Las escrituras desaprueban y condenan la posibilidad de que el hombre pueda justificarse a sí mismo. Job 9:20, 32:2, Isaías 43:9 y 26, Romanos 3:20 y 24, Gálatas 2:16 y 3:11, Santiago 2:25. Esto indica que ningún hombre puede obtener la posición de justo en lo divino por sus propios medios. Según Romanos 3:21 al 31, la justicia o el ser justo no depende de las buenas obras ni de nuestro comportamiento, ni siquiera de nuestra obediencia. Depende más bien de la gracia divina como acto soberano de Dios en la obra de justificación. Esto es bueno entenderlo y tomarlo en cuenta para evitar toda jactancia humana, lejos de fluir de algún merecimiento humano. La justificación es de pura gracia y no puede derivarse de una mezcla de gracia y obra. Romanos 3:28, 4 y 5, 11:6, Gálatas 2:14 y 21 y 5:4. Pero cuando Pedro vino, sí, a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Vamos a aguantar un poquitico aquí. ¿De qué Jacob está hablando? Pastor, yo no sé, yo no vivía allá, yo no estaba, yo tampoco. ¿De qué Jacob está hablando? Del pastor principal de la iglesia de Jerusalén. ¿Dónde estaban? Antioquía. Con los gentiles. Pedro comía, bebía, echaba bromas, jugaba metras, jugaba trompo con los hermanos de la iglesia gentil. Hasta que llegaron de allá de Villanueva, por decir algo. Entonces se retraía. No se quería juntar con ellos. Quería andar, era con el grupito de los que vinieron de allá. ¿Por qué? Parte por la mentalidad de transición en la que estaba Pedro, en la cual él venía de el evangelio que estaba muy culturizado y muy mezclado con el judaísmo. Pablo es el que está acá y el que está hablando de este tema. Entonces le dice que cuando él llegó, todo chévere, todo tranquilo, todo normal. Él estaba haciendo lo que hizo Pablo. ¿Qué fue lo que hizo Pablo? Se hizo gentil con los gentiles en cuanto a la cultura, no en cuanto a la espiritualidad. Para poderlos ganar para la espiritualidad. Cuando Pedro vino, hizo lo mismo. Pero después que llegaron los hermanos de allá de Palo Grande, y entonces los de Huigüe comenzaron
a quedar solo y los de aquí del grupito, el grupito de aquí. Porque los de aquí son los santos y ellos son los bandidos. Pablo encara a Pedro, según algunos exégetas y algunos comentaristas, la discusión fue tan dura, que Pablo le volteó la cara a Pedro de una cachetada. Fue recio, según algunos comentaristas, porque le dijo que se comportaba como los hipócritas y el montoncito o el grupito. Eso no debe haber. En la iglesia no hay más justos ni menos justos, ni hay santos, sí los hay más santos y hay menos santos, eso sí los hay, pero yo no debo de hacer excepción ni excepción de personas. Al que está bien elevado en la santidad, pues debo tratarlo, chévere, calidad, como el nivel que está. Y el que está más abajo en la santidad, también debo tratarlo para buscar elevarlo para arriba. Porque como para abajo no lo puedo elevar. ¿Estamos aquí o se fueron? Ahora, escúcheme bien. Estamos hablando que cuando Pedro vino a Antioquía, lugar donde estaban los gentiles, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, hermano de Jesús, líder principal de la iglesia en Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, uno de los compañeros de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, ¿sí? Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Entonces, entienda que el judaizar no es nuevo, eso tiene mucho tiempo. Nosotros judíos, oiga, Pablo se está metiendo aquí en lo que es, Pablo está expresando lo que es. Nosotros judíos, ¿de qué? De nacimiento y no pecadores. Ahora, ¿cómo se la pasan diciendo la mayoría de los predicadores y la mayoría de los evangélicos ahorita cuando están predicando? Hermano, yo soy un pecador, todavía yo soy un pecador. ¿A qué se refieren? No sé. Eso lo dijo Pablo. Pablo acaba de decir aquí, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores. Si lo dijo Pablo, el que escribe el libro, el que adoctrina a la iglesia, usted y yo tenemos que hablar como habló Pablo inspirado por el Espíritu o como andan hablando muchos que no están metidos en la escritura como debe ser. Ahora, ¿hay algún atrevido de todos los escritores bíblicos que haya dicho, como dijo Pablo, sé imitadores de mí, como yo de Cristo? ¿Algún otro atrevido ha dicho eso? Si lo consigue, por favor, ayúdeme. Yo solamente he visto a Pablo decir ese atrevimiento. Pero dijo esta verdad, judíos de nacimiento, pero dice no pecadores. ¿Sí? Vamos acá. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, que es una, y la fe suya es otra, pero cuando se juntan las dos, hacen una cosa muy buena. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Ya va, ¿cómo por la fe de Cristo? Porque Cristo, para venir a lo que vino, tuvo que tener fe. ¿Qué es tener fe? Creer que lo podía hacer. Como verbo, él creyó que humanizándose podía alcanzar la salvación para nosotros y podía alcanzar también calmar la ira de un Dios, hablando del Padre, que estaba airado por causa de el pecado de la humanidad. Ahora, el verbo decidió creer que lo podía hacer, deja de ser el verbo, nace la figura de Jesús.
Jesús nace creyendo, desarrolla su ministerio creyendo, desarrolla su niñez, su juventud creyendo, desarrolla el ministerio creyendo. Va a la cruz creyendo que regresaría. ¿Cómo hacemos para saber eso? En el regazo de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, que no está hablando de un viaje cualquiera, está hablando de ir a la cruz, y os preparar el lugar, vendré otra vez. ¿Eso es qué? Fe. Esa es la fe de Jesús. Esa fe de Jesús es la que produjo para nosotros justicia. Pero la fe suya en Jesús, entonces le va a permitir a usted esa posición o esa verdad posicional que logró Jesús en el mundo espiritual, usted la va a hacer posesionalmente suya, es a través de la fe suya, que es producto de la de él. ¿Me hago entender? Dijo un profesional por ahí. Por lo mínimo, oiga. Lo importante no exactamente es que lo entienda todo, sino que oiga y lo crea. Es imposible, escúcheme, es imposible que usted y yo entendamos a Dios. Porque lo de Dios es tan grande que no nos cabe en la mente finita de nosotros y en la pequeña o en los pequeños 4 gramos de cerebro que tenemos. ¿Sí? Ahora, lo importante acá no es entenderlo, es aceptarlo. Conocerlo para aceptarlo. Razonar sobre esto, pero razonar con un sentido espiritual, no con un sentido carnal. Como dijo el mismo Pablo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, seguimos acá. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, está hablando Pablo, para ser justificados por la fe de Cristo, que es una, le dije, y no por las obras de la ley, hablando de donde ellos venían, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Pablo está diciendo aquí una verdad, pero muy grandota. Sin embargo, hay un ser que fue justificado por las obras de la ley, uno solo. ¿Alguien me puede decir quién es ese? Cristo Jesús. Para Dios poder sacar a Jesús del infierno, una vez que había entrado allá en condición de condenado, tuvo que justificarlo por las obras que Jesús hizo de la ley. Jesús no violó la ley para nada, en ninguno de los temas, en ninguno de los párrafos. Jesús no tuvo problema con la ley, él tuvo problema con la tradición de los ancianos, que se le montaron por encima de la ley varias tradiciones y Jesús se las violentó. Y eso era lo que molestaba al Sanedrín, eso era lo que molestaba al liderato de aquel entonces, en el tiempo de Jesús. Pero Jesús vivió la ley por completo. Es más, Jesús no exactamente vino a vivir la ley, Jesús vino a que la ley se cumpliera en él, porque él era el producto de la ley. ¿Cómo termina el Antiguo Testamento? La última frase del Antiguo Testamento. No la hemos visto, pastor. En todos los años que tenemos, la hemos leído muchas veces, pero se nos olvidó. ¿Cómo termina? Sorpresa. El Nuevo Testamento termina amén. Pero el Antiguo Testamento termina en maldición. Así quedamos toditos. Por la ley. Porque la ley solamente es como el espejo. Usted se para frente a un espejo y ¿qué le dice el espejo? Lo que hay ahí. ¿Puede el espejo corregirle el barro que tiene aquí? ¿La espinilla que tiene aquí? ¿Puede corregirle el pelo torcido por acá que no se lo peinó bien? ¿Puede corregirle el espejo el bigote que no se lo acomodó bien? No. Eso fue la ley, un espejo. Cristo sí vino a corregir, a limpiar, a quitar. Entonces, Pablo está diciendo una gran verdad acá. Por la ley nadie es justificado, no porque la ley no podía justificar, sino que los hombres no la vivieron. Pero hubo uno que la vivió, Jesús, y a él sí lo justificó. Ahora,
Del resto, ninguno. Entonces, Pablo está discutiendo acérrimamente con Pedro porque los creyentes que habían venido de Jerusalén eran muy aferrados a la ley, a las normas y dogmas de la ley. Recuérdense que la iglesia está en transición. Ellos vienen saliendo del judaísmo, pero acérrimamente, y entonces estamos aquí con los gentiles. Pablo lo que le está diciendo es que si por la ley nadie es justificado, ¿por qué entonces estamos judaizando a los gentiles que no tienen nada que ver? Seguimos avanzando aquí. Oiga lo que viene. Porque si las cosas, acá, justificados en Cristo, ya va. Déjenme avanzar desde aquí. Cristo, por la fe de Cristo, no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Estamos en la página 12. Justificado. Aquí. Va. También nosotros somos hallados. Ya va, déjeme recomenzar otra vez acá. Muy importante. Nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Ya va. ¿Qué fue lo que destruyó Cristo? Buena pregunta. ¿Qué fue lo que vino Cristo a destruir, a acabar, a pulverizar? El pecado y el poder que tenía la ley para mostrarme como un pecador. Cristo acaba con las dos. ¿Sí? ¿Por qué entonces ahora vamos nuevamente a restaurar la ley? Al restaurar la ley, estamos restaurando el pecado. Entonces, si lo que destruí lo vuelvo a hacer, usted construye la casa y la tumba y piensa vivir en ella. Ok. Si construyó la casa, usted construyó algo hermoso, algo lindo donde va a vivir. Usted está construyendo una habitación para un hogar. De la única manera que usted disfrute ese hogar es que usted se meta a vivir en el hogar. Pero si lo vuelve a destruir, ¿qué va a disfrutar? Ok. Ahora, a fin de vivir para Dios en Cristo, estoy juntamente, no me avancé mucho. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios con Cristo. Luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Sí? En la fe del Hijo de Dios. ¿Cuál es la fe del Hijo de Dios? El que Él obró para justificarme. Y entonces yo tengo que ahora vivir es en la fe del Hijo de Dios. ¿Cómo me declara el Hijo de Dios a mí? Justo. Si me declara justificado, me declara justo. Y si yo soy justo, según Cristo, chille el que chille. Hagan lo que hagan, soy justo y punto. ¿Por qué? ¿Quién lo está diciendo? El Hijo de Dios. No es cualquiera que lo está diciendo. Está diciéndolo el que dijo, crean en Dios y crean también en mí. Lo dijo el que dijo también, nadie viene al Padre si no es por mí. Pregunto, ¿hay algún otro atrevido en todos los libros de historia y todos los líderes religiosos, alguien que haya dicho, crean en Dios y crean también en mí? ¿Hay algún atrevido que haya dicho, nadie va al Padre o nadie va a Dios sino por mí? Lo dijo Buda, lo dijo Sai Baba, lo dijo Mahoma. ¿Quién otro lo dijo? No tenían con qué decirlo ni cómo decirlo. Ahora, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, razón entonces a lo que viene. Si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Si por la ley se alcanzara la justicia, Cristo vino a padecer en vano. ¿Sí entiende usted eso? Si las cosas se alcanzaran por la ley, ¿para qué la fe? ¿Para qué la gracia? ¿Para qué el sacrificio de Jesús? ¿Para qué cuidarte en cuanto a lo que a ti y a mí compete? Ahora, ¿dónde está esto registrado? Gálatas 2, 11 y 21. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Romanos 4, 5. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Por esta causa, afirmo con toda seguridad que cuando un creyente comete un pecado, deja de ser santo. Oiga lo que viene, pero no deja de ser justo. Porque la justicia en el hombre regenerado no se obtuvo ni se mantiene por obras. Se obtuvo por fe y se vive en fe. ¿Sí? Voy otra vez. Cuando alguno de nosotros comete un pecado social o moral, que es la capacidad que tenemos de cometer, dejamos de ser santos. Correcto, estamos ubicados, pero no dejamos de ser justos. Porque la justicia no está en su cuerpo ni está en su alma, está en su espíritu. Ahora la pregunta es, ¿en qué área de nosotros tenemos la capacidad actual de pecar? ¿En el espíritu? ¿En el alma o en el cuerpo? Ajá. ¿Cómo se le llama al pecado en el alma? Usted no ha dado esa materia. Ahí está la guía ya. Ahorita se la dejo. Se llama pecado de omisión. Es como el veneno en la pata del colmillo de la culebra. ¿A quién le hace daño el veneno en la pata del colmillo de la culebra? ¿A quién le hace daño? A nadie. Ni a la culebra misma porque es parte de su saliva. Pecado de omisión. Pero cuando lo cometemos y para cometerlo necesitamos activar el cuerpo. Ajá, cuando lo cometemos, ¿cómo se llama? Tampoco ha dado la guía. Pecado de comisión, porque lo cometimos, se cometió. Ahora estamos hablando de pecados sociales y morales, porque el pecado espiritual es uno solo. ¿Cómo se llama? Incredulidad. Ahora pregunto, ¿tiene usted la posibilidad de ser incrédulo ya? ¿Verdad paralela? Los que estamos casados, ¿tenemos la posibilidad de ser solteros otra vez? Olvídenlo, compañera. ¿Quién lo manda a inventar? Podemos ser viudos, podemos ser divorciados, podemos ser separados, pero solteros más nunca. Lo mismo pasa con los que ahora somos creyentes. Una vez que usted es creyente porque conoció y le entregó su vida a Jesús, escúcheme, es imposible dejar de ser creyente. Es imposible, grábeselo, así como es imposible volver a ser soltero. Es una posición social, pero esta es una posición espiritual. Ahora, el pecado que hubo en usted cuando usted fue mundo, Juan el Bautista dijo a qué vino Cristo. En cuanto al pecado, a quitar. Quitar es de ramificar, pulverizar, aniquilar. ¿Qué otra? Desaparecer. Leíamos ayer un texto en hebreo que cuando Jesús venga por segunda vez viene sin relación con el pecado. Ya va, ¿por qué Jesús viene sin relación con el pecado? Porque cuando vino la primera vez vino con relación con el pecado y se lo voy a decir en criollo, se lo echó al pico. Lo acabó, lo pulverizó, lo aniquiló. Entonces cuando Jesús venga, viene a buscar el producto de los hombres y las mujeres
que conocieron la verdad de Él y se abrazaron a ella, siendo mundo, dejaron por obra del Espíritu Santo, dejaron de ser mundo y pasaron a ser iglesia. Ahora, ¿de dónde es que Jesús vino a quitar el pecado? ¿De la iglesia o del mundo? Quiere decir entonces, si Jesús no vino a quitar el pecado de la iglesia es porque la iglesia no tiene el pecado. Ah, pero la iglesia comete pecado. Sí, eso es otro tema. No se preocupen que ahí está la guía. Santidad genuina. Ajá. Entonces, seguimos por acá. Entonces, cuando un creyente, usted y yo, justo, justificado, comete pecado, deja de ser santo, pero no justo. Sigue siendo justo, pero es un justo en condición de pecados. Como le decía ayer, cuando el pecado es a voz populi, al individuo tenemos que castigarlo. ¿Qué es castigarlo? Lo que comúnmente llamamos disciplina. Pero si el pecado no fue a voz populi y el individuo vino a buscar restauración, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Vender a mi hermano? No, yo tengo que restaurarlo, porque yo he sido llamado como un sacerdote. Ahora, hay un denominador común entre las iglesias y los hospitales. ¿Quiénes asisten a los hospitales? ¿Los que están sanos? Los sanos van a los centros comerciales, van a los cines, van al río, van a la playa, pero el hospital está lleno de enfermos. El médico es un hombre que está capacitado y preparado para trabajar con los enfermos. Los pastores, los ministros y los que aspiran también, y los que tienen por lo mínimo un nombramiento, así no tengan ministerio, tienen que saber que ellos tienen que trabajar para restaurar a esta gente. ¿O no? Ok. Ahora, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Romanos 1:17. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿sí? Los que quieren vivir la ley están bajo maldición. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Así que lo lamento por nuestros hermanos judíos y los judaizantes también. Yo no escribí esto, yo no era el secretario de Pablo, no soy el Espíritu Santo para darle órdenes a Pablo para que dijera esta gran verdad que a algunos les arde, pero no la puedo disfrazar. ¿Están en qué? Bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y los que están tratando de guardar las obras de la ley no están moviéndose en fe, están moviéndose en obras personales. Gálatas 3:10 y 11. Lo que Pablo quiso expresar fue, el justo, oiga, obtuvo la vida por la justicia que vino por fe. Y a su vez hará de esa justicia un estilo de vida en fe, librándose de vivir en condenación. Quiere decir que los únicos que no están en condenación sobre la tierra son los hombres y las mujeres que estamos viviendo en fe. Pero los que quieren vivir en obra están caminando en terreno de maldición. Es decir, todo lo que hemos obtenido para efectos de lo espiritual, lo hemos recibido por la fe de Cristo y por la fe de nosotros. Por la fe de Cristo, ¿verdad? Posicional en el mundo espiritual. Cuando ya eso se hace posesión en nosotros, se hace posesión en nosotros por la fe de nosotros. ¿Estamos aquí? Ok. Ahora, incidentes que se dieron en el Gólgota por causa de la justificación. Estos incidentes que se dieron en el Gólgota es tan necesario conocerlos, saberlos y entenderlos y aprendérselos de memoria, uno, para no andar condenándonos nosotros ni andar condenando a otros. Si usted no conoce estos incidentes que se dieron
en el Gólgota que produjeron la justificación, usted no tiene un fundamento sólido para evangelizar a nadie. Y mire a dónde vamos. ¿Cuántos creyentes tenemos en la iglesia? Con todo y que tantas cosas de estas, puede que algunas las estemos haciendo sin saber qué son, pero puede que algunas las desconozcamos. Ahora, si hemos crecido y hemos llegado al nivel que estamos, con todo y lo erróneo que hemos sido, ¿cómo será una vez que aprendamos esto? Lo aceptemos y lo llevemos a la práctica. Vamos a producir creyentes y líderes no descarriables. ¿Sí? Y si se descarrean por vago, por delincuentes, no porque no tengan recursos como mantenerse y ser sólidos en Dios y en su palabra. Amén. Conociendo esto y sabiendo esto, usted nunca, escúcheme esto, un pastor que conozca esto y viva esto, usted nunca oirá, el pastor fulano de tal lo consiguieron colgado en el baño o se colgó en la iglesia. ¿Usted no ha visto eso a última hora? Pastores ahorcándose dentro de la iglesia, en el baño o en la casa de ellos. Pastores pegándose un tiro, envenenándose. ¿No lo ha visto? ¿Por qué, pastor? Porque no conocen esto. Y si le conocen, no lo aceptan.